Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Millonario humillado en negociación, pero empleado obtiene una venganza asombrosa. Richard Langston no era el tipo de millonario que se ve en las portadas de las revistas de moda, rodeado de modelos u objetos llamativos. No tenía un yate extravagante, una lujosa villa frente al mar, ni siquiera una cuenta de Instagram. Lo que sí tenía, sin embargo, era mucho más excepcional, una reputación de integridad, una mirada serena que inspiraba respeto y un negocio construido ladrillo a ladrillo, idea a idea, lejos del ruido y los focos. Fundador de Tecnologías Langston, Richard había comenzado en una pequeña oficina, una computadora desgastada y una idea, la tecnología al servicio de todos, no solo las élites. Y nunca se había desviado de esta línea. A los 58 años, mientras otros acumulaban fortunas para sus descendientes, él había dado un giro audaz, usar sus recursos para mejorar el mundo. Él había lanzado escuelas de tecnología libre en los suburbios olvidados, formación en codificación y robótica para los jóvenes sin futuro, e incluso incubadoras de empresas emergentes financiado íntegramente en los barrios más desfavorecidos. Para él, el éxito no se medía por la altura de una torre, sino por el alcance del impacto humano. Pero en los gélidos pasillos de las altas finanzas neoyorquinas, esta filosofía parecía casi ridícula. Allí, donde los números dictaban el valor de una persona, y la rentabilidad a corto plazo aplastaba la ética como una carga inmanejable. Esa mañana, bajo un cielo gris, Richard y su fiel asistente Van Carter, un joven graduado brillante y de mirada vivaz, entró en las lujosas oficinas de Whitmore y Partners en lo alto de una torre de Manhattan. Suelos de mármol italiano, paredes de cristal pulido, un silencio denso entre plantas artificiales y cuadros caros, todo irradiaba poder. Harold Whitmore, sentado en el centro de una gran mesa ovalada, se encontraba la viva imagen de un financiero cínico. Traje a medida, reloj suizo de oro blanco, mirada dura, sonrisa penetrante. Sostenía una pluma Montblanc entre los dedos, que hacía girar con expresión aburrida. Apenas Richard había tomado asiento cuando Whitmore fue al grano, sin excesiva cortesía. Seamos francos, señor Langston, sus planes son nobles, sin duda. Pero no dan resultado. Ni siquiera había levantado la vista del contrato que tenía delante. Su tono era frío, cortante como un bisturí. Alrededor de la mesa, los ejecutivos de la firma, hombres jóvenes, seguros de sí mismos, pulcros como zapatos de vestir, asintieron débilmente, con sonrisas burlonas. Solo Mónica Reeves, una brillante ejecutiva de 34 años con un currículum impresionante y una mirada clara, parecía algo incómoda. Miró a Richard con esa mezcla de respeto silencioso e impotencia que a veces emana de quienes intuyen que se avecina una situación injusta, pero no se atreven a intervenir. Evan, mientras tanto, sentado más atrás, sintió un sordo ardor en el pecho. Admiraba a Richard Langston como un padre espiritual. Ver a este hombre, a este gigante moral, tratado como un anciano dominado por una banda de tiburones era insoportable. Harold continuó, cruzando los brazos detrás del cuello. La filantropía está bien para discursos, galas benéficas y cortes de cintas rojas frente a las cámaras. Pero aquí, hablamos de un asunto serio. Lo que propones es inspirador, sí. Pero no rentable. Quizás deberías considerar ceder tu negocio a un grupo más joven, más moderno. Alguien que entienda los códigos actuales. Acentuó su frase con una mueca de desprecio, como si acabara de pronunciar una verdad universal. Su mirada, desprovista de empatía, se posó brevemente en Richard y luego volvió a sus papeles. Un silencio denso invadió la habitación. Solo se oía el leve zumbido del sistema de ventilación. Richard, impasible, no mostró ningún signo de enojo. Su rostro permaneció sereno, casi meditativo. Luego, lentamente, se levantó, tiró ligeramente de las mangas de su chaqueta gris oscuro, miró a su alrededor y dijo con voz tranquila pero firme: Gracias por su franqueza, señor Whitmore. Parece que no tenemos la misma definición de modernidad. Para mí, incluye la humanidad. Que tenga un buen día. Le dedicó a Evan un discreto asentimiento y salió con paso solemne de la habitación. Cada paso resonaba en el mármol como un recordatorio de que la grandeza no se proclama, se vive. Tras él, Harold Whitmore se encogió de hombros casualmente. Pero Mónica Reeves, ella miró hacia abajo. Algo se había roto dentro de ella.
Para Evan siguió a su mentor, con la mandíbula apretada, pero el corazón ya le hervía. Aún no lo sabía, pero esta escena cambiaría su vida, y la de Richard Langston. En el ascensor de cristal que descendía lentamente los 50 pisos de la Torre Whitmore, Evan Carter contemplaba la ciudad como un volcán inactivo. Su rostro delataba una mezcla de ira, frustración y dolor. Las frías luces fluorescentes del techo iluminaban su mirada endurecida. Se volvió bruscamente hacia Richard, rompiendo el silencio. Fue humillante. Construiste un imperio, y este tipo te trata como a un jugador de poca monta. Como si fueras un viejo inútil. Su voz temblaba levemente. Richard, por su parte, permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas, con aspecto tranquilo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Hay dos maneras de responder a la humillación, Evan. Con ira, o con estrategia. Evan lo miró confundido, casi desconcertado. Conocía la sabiduría de Richard, pero se esforzaba por mantener la misma compostura. El silencio reinó de nuevo, roto solo por el tintineo constante del suelo al pasar. Cuando las puertas se abrieron al pasillo, Richard añadió en voz baja. La ira nos agota. La estrategia nos construye. Luego se alejó lentamente, como si nada hubiera pasado. Pero Evan se quedó allí paralizado, mirando fijamente el vacío del ascensor, con las palabras de su mentor resonando en su cabeza. De vuelta en su pequeño estudio, Brooklyn, Evan se desplomó en su silla frente a la computadora. El barrio estaba tranquilo, la ciudad parecía paralizada. Pero en su mente, una tormenta rugía. No podía aceptar lo que había visto. No tanto por sí mismo, sino por Ricardo. Por todo lo que este hombre representaba: integridad en un mundo corrupto, amabilidad en medio de cálculos fríos, dignidad ante el desprecio. Así que se puso a trabajar. Comenzó sumergiéndose en el informes internos de Langston Technologies. Recuperó las cifras de crecimiento de las incubadoras, datos sobre los antiguos beneficiarios que se convirtieron en ingenieros o empresarios. El informe de proyectos se llevó a cabo en el Bronx, Detroit y Oakland. Luego compiló el testimonios mujeres jóvenes que se habían convertido en desarrolladoras gracias a Langston, personas que antes eran personas sin hogar que se habían convertido en formadoras, madres solteras que habían encontrado un empleo estable gracias a programas de formación gratuitos. Lloró al leer ciertas palabras. Grabó los rostros, las voces, las esperanzas. También consultó a las previsiones financieras a largo plazo que Richard había esbozado, sin siquiera intentar venderlos. Y allí, Evan descubrió lo que Whitmore nunca había visto: estos proyectos fueron rentables. Lentamente, pero de forma sostenible. A medida que pasaban las horas, transformó estos datos en una presentación visual poderosa: animaciones modernas, figuras claras, imágenes que hablan, infografías atractivas. Creó un documento imposible de ignorar, diseñado para hablar el mismo lenguaje de personas como Whitmore, el del poder, la visión y el lucro, pero teñido de humanidad. No durmió. Al amanecer, la primera luz del día se filtró por las cortinas de su apartamento mientras guardaba el archivo final en una memoria USB. Se miró en el espejo, ojeras profundas, una camisa arrugada, pero su mirada era decidida. Él lo sabía: Harold Whitmore participaría esa mañana en el Cumbre de Capital Global, una importante conferencia anual que reúne a los inversores más influyentes de la costa este. Sería uno de los ponentes principales y su discurso se transmitiría en directo por canales empresariales y plataformas de streaming especializadas. Lo que pocos sabían era que una sección abierta al público se permitió, por unos pocos cientos de dólares, hacer una pregunta en vivo después de la conferencia, una tradición que supuestamente fortalece el diálogo entre jóvenes empresarios e inversores. Evan vio un hueco. Una oportunidad. Se vistió con cuidado, tomó el metro y caminó a paso ligero por Midtown, con el corazón latiéndole con fuerza. Había reservado su asiento por internet el día anterior, sin decírselo a Richard. No fue una traición. Fue una sorpresa. Una decisión calculada. Sabía que en esa habitación bañada por el lujo y el ego, nadie esperaría oír hablar de compasión, pobreza, dignidad humana. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Pero a su manera. Con sus propias herramientas, su idioma. Y esta vez, ellos escucharían. La sala de conferencias de la Cumbre de Capital Global era un escenario ultramoderno de cristal y acero, bañado por una luz artificial cuidadosamente calibrada,
con una pantalla gigante que dominaba el escenario central como un trono digital. Los sillones de cuero beige daban la bienvenida a un público cuidadosamente seleccionado, directores ejecutivos, analistas de fondos, periodistas económicos y grandes inversores internacionales. Todo lo más brillante, e implacable, de las finanzas. En el centro del escenario, Harold Whitmore, con un traje azul medianoche perfectamente confeccionado, terminó su discurso. Elogió enfáticamente su última serie de productos financieros derivados vinculados a la inteligencia artificial, una estrategia compleja y de alto rendimiento, pero totalmente desconectada de la realidad social. El futuro, queridos amigos, no está en la nostalgia ni en las utopías comunitarias. Está en los algoritmos, la velocidad y la precisión. Ahí es donde el dinero duerme, y donde debe despertar. Unas risas educadas. Aplausos moderados. Las sonrisas estaban presentes, pero la mirada estaba en otra parte, distraída. Incluso los periodistas parecían estar escribiendo sus artículos en sus tabletas sin escuchar realmente el final del discurso. Luego llegó el turno de preguntas del público. Un elegante moderador, con traje negro y un auricular invisible, caminó por el pasillo central. ¿Alguna pregunta? Evan Carter, tranquilo pero con el corazón latiendo como un tambor, levantó la mano. Los focos lo iluminaron, sorprendiendo a algunos del público. No era un nombre conocido. No llevaba traje caro ni credencial VIP dorada. Solo era un joven de mirada decidida, sosteniendo un micrófono con ambas manos como si fuera una espada. Señor Whitmore, ¿qué opina de los modelos híbridos que generan beneficios y un impacto social sostenible? Me refiero en particular a Langston Technologies, que combina crecimiento e inclusión con un modelo replicable y medible. Un silencio. No tenso. Más bien molesto. Harold, en el escenario, arqueó una ceja al reconocer por fin ese rostro. Se lamió los labios, visiblemente dolido por la audacia. ¿Langston? Richard Langston es un hombre respetable, es cierto. Pero seamos francos, encarna un modelo anticuado. Idealista. Lento. Sentimental. Aquí miramos hacia el futuro. No hacia el retrovisor. Se oyeron risitas disimuladas desde las primeras filas. Se intercambiaron algunas miradas cómplices entre los oficinistas. Pero de repente, un destello de luz, la sala se llenó de luz. La pantalla gigante detrás de Whitmore se iluminó de blanco puro, interrumpiendo el procedimiento oficial. El departamento técnico entró en pánico por un momento, pensando que se trataba de un error. Mas todo estaba planeado. Evan había conseguido reservar legalmente uno de los espacios de vídeo a la carta reservados para ponentes o expositores para presentaciones patrocinadas. Lo hizo en su propio nombre, bajo un título vago. Presentación especial, tecnologías para el futuro. Y ahí fue cuando todo cambió. La pantalla gigante mostró primero una imagen negra, entonces, caras. Niños negros, latinos, blancos, asiáticos. Adolescentes sonrientes en las aulas, sentados frente a computadoras nuevas. Luego, un vídeo, cursos de codificación gratuitos, del mujeres en reciclaje que se convirtieron en ingenieras, del exprisioneros se convierten en entrenadores, del madres solteras sosteniendo su primer diploma en la mano. Luego vinieron los números. Precisos, sobrios, irrefutables. 4.800 jóvenes formados en 5 años. Tasa de integración profesional, 87%. Retorno de la inversión esperado, 6,8% anual estable durante 10 años. Acuerdos vigentes con la ciudad de Nueva York, la ciudad de Atlanta y 3 prestigiosas universidades, NYU, MIT y Howard. Finalmente, la pantalla mostró un título sobrio, blanco sobre fondo negro. Tecnologías Langston. Innovar. Educar. Elevar. Los murmullos se intensificaron. Las cabezas se inclinaron. Se levantaron los teléfonos para filmar. Entre las filas de reporteros, los dedos tecleaban frenéticamente. Una reportera de Bloomberg Live, con el micrófono puesto, susurró en su transmisión en vivo. Esto no es el pasado. Esto es exactamente lo que el mundo espera hoy. En el escenario Harold Whitmore estaba paralizado. Su rostro palideció. Intentó tomar el micrófono de nuevo, balbuceó una frase,
pero su voz se ahogó en el creciente bullicio. Miró a su alrededor, nadie lo escuchaba. Incluso los focos se habían movido, el foco invisible ahora se centraba en un joven extraño que se encontraba en el pasillo central, Evan. Un inversor británico exclamó. ¿Es Langston? Quiero hablar con él. Otro, director de un fondo europeo, hizo una señal a su asistente para que anotara el nombre. Tecnologías Langston. Incluso Mónica Reeves, sentada cerca, abrió los ojos de par en par. Reconoció de inmediato el toque de Evan en esta presentación. Llevaba un tiempo trabajando con él. Lo comprendió. Y sonrió. Whitmore, abrumado, dejó lentamente el micrófono. El rey acababa de perder su corona. No por un escándalo, sino por una verdad evidente. Y esa verdad, tenía un rostro joven y un mentor humilde. En menos de 48 horas, el terremoto provocado por la inesperada proyección de Evan sacudió a todo el mundo financiero neoyorquino. Dos de los mayores inversores de Harold Whitmore, Blackridge Capital y el influyente Heritage Equity Group, anunciaron su retirada inmediata de Whitmore y Partners, alegando falta de fundamento ético y estratégico. Aún más impactante, estos mismos inversores inyectaron millones en Langston Technologies, elogiando su modelo innovador, sostenible y socialmente responsable. Los medios de comunicación se volvieron locos. CNN invitó a Richard Langston al set para una edición especial sobre los rostros cambiantes del capitalismo. Sobrio, elegante y con una mirada franca, Richard no dijo ni una palabra sobre Harold Whitmore. En cambio, habló de problemas globales, dignidad y responsabilidad. La riqueza no debería ser una fortaleza. Debería ser un puente. Las grandes empresas deberían servir. No dominar. El futuro pertenece a quienes saben construir sin aplastar. Su calma, lucidez y profundidad conmocionaron a la opinión pública. Fragmentos de la entrevista circularon en redes sociales. Incluso los círculos empresariales más conservadores comenzaron a reevaluar su pensamiento. Unos días después, la fría colaboradora de Whitmore, Mónica Reeves, quien había humillado a Richard en la sala de juntas, renunció discretamente. Nunca olvidó la escena, ni la mirada digna de Richard ese día, ni el arrebato silencioso del público cuando Evan proyectó el futuro en las pantallas. Envió un mensaje breve pero emotivo. No tuve el coraje de hablar cuando lo necesité. Lo lamento amargamente. Richard le respondió sin reproches. Mejor aún, le ofreció un puesto como director de asociaciones educativas, con una sola condición. Esta vez, Mónica, hablemos en voz alta. Ella aceptó. En cuanto a Evan, rechazó categóricamente cualquier pretensión de fama. Solo hice lo que cualquier ser humano debe hacer ante la injusticia, repetía. Pero Richard, profundamente conmovido, quiso demostrarle este reconocimiento. Lo invitó a cenar a un pequeño y modesto restaurante de Brooklyn, el mismo donde Evan solía ir a revisar sus archivos. Al final de la comida, le entregó un sobre. Esto no es una recompensa. Es una responsabilidad. Acabas de ser nombrado director de estrategia y alianzas. Tienes una pasión, Evan. Úsala para iluminar, no para quemar. La foto de ambos, sonriendo, mirando hacia el horizonte desde el tejado de la Torre Langston, fue publicada en la portada de Forbes, edición de impacto. El título. La era de la conciencia ha comenzado. 6 meses después, Whitmore y Partners cerró 3 de sus oficinas en el extranjero y despidió a unos 100 empleados. Harold Whitmore, antaño sinónimo de poder frío en los círculos financieros, se desvanecía en la insignificancia, casi olvidado. Algunos decían que se había retirado a una villa en Suiza, otros que había intentado crear una startup de inteligencia artificial, sin éxito. Pero todos coincidían en una cosa: había subestimado el poder de la integridad. En los silenciosos pasillos de lo que quedaba de Whitmore y Partners, los retratos dorados habían sido retirados de las paredes. La oficina de la esquina, antes inaccesible, ahora estaba vacía, sin luz. Reinaba allí un silencio denso, casi melancólico. Porque no fue la pérdida de dinero lo que destruyó a Whitmore, sino la pérdida de credibilidad. Había olvidado una regla fundamental: se puede comprar atención, pero nunca respeto. Mientras tanto, en Manhattan, en la nueva y brillante sede de tecnologías Langston, el ambiente era muy diferente. Las plantas verdes cubrían los pasillos.
Se oían las risas de los compañeros, el entusiasmo creativo de los jóvenes ingenieros, las videollamadas con directores de escuelas rurales de Kenia o con socios educativos de Medellín. Richard Langston, a pesar de su nuevo estatus como icono del capitalismo responsable, seguía vistiendo con sencillez. A menudo llegaba a pie, saludando a los guardias y charlando con los internos. No le interesaban los elogios, sino los resultados. Los miércoles por la mañana, seguía impartiendo un taller con los jóvenes emprendedores sociales incubados por la fundación. A la entrada del edificio, en medio de un sencillo vestíbulo, se encontraba una sobria placa de mármol. Llevaba estas palabras, grabadas en letras profundas, firmadas por él. La grandeza de una empresa no se mide por la altura de sus torres, sino por el impacto de sus acciones. Los visitantes a menudo se detenían ante esta frase. Algunos tomaban una foto. Otros permanecían en silencio, conmovidos. Evan, ahora director de estrategias y alianzas, había visto su vida cambiar. Se había mudado de su pequeño apartamento en Brooklyn a un modesto pero luminoso loft en Harlem. No había olvidado nada de sus inicios, ni de aquella noche en que se atrevió a desafiar a un gigante para defender a un hombre al que admiraba. Ahora lideraba un equipo de brillantes analistas, seleccionaba cuidadosamente proyectos impactantes y formaba a jóvenes talentos. Un día, en una conferencia internacional sobre el futuro del capitalismo, un joven participante le preguntó: «Señor Evan, ¿qué lo motivó a actuar ese día?». Evan sonrió suavemente. «Porque vi a alguien a quien admiraba ser humillado injustamente. Y me di cuenta de que si no hacía algo, me traicionaría a mí mismo». En cuanto a Mónica Reeves, la que había permanecido en silencio en la habitación ese día, ahora estaba, director de proyectos éticos internacionales en Langston. Había transformado su culpa en compromiso. En un seminario en Boston, declaró: «Me enseñaron que en los negocios hay que ser firme. Pero descubrí que la fuerza más duradera es la que construye con dignidad». Y cuando CNN emitió un documental sobre los nuevos constructores, Richard Langston concluyó: «La humillación puede doler. Pero también puede revelar a quienes saben cómo alzarse con nobleza. Y cambian el mundo».